no tienen relación. Son dos procesos completamente diferentes y aislados. Ya no pensemos de que lo del Callao generó el sismo de la selva, eso no es cierto. Nosotros ya estamos enlazados con Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. ¿Cómo está, señor Hernando? Muy buenos días. Muy buenos días. Bien, para que nos cuente cuáles son estas consecuencias que se han reportado después del sismo. Bueno, mire, Lima básicamente, si tomamos como referencia, pues ha sido sacudida por dos eventos sísmicos de diferentes magnitudes y con epicentros también ubicados en zonas completamente bastante alejadas, ¿no? El sismo de cerca de la 1 de la mañana, con epicentro frente al Callao y magnitud de 5.2, ha sacudido prácticamente toda la Lima metropolitana y el Callao, con un movimiento bastante leve del suelo. Es un sismo que ha ocurrido a cerca de 60 kilómetros de profundidad. Mientras que el sismo de las 6 de la mañana y un poco más de tiempo ha ocurrido, pues como todos ya sabemos, en la zona de Loreto, ¿no? A una profundidad del orden de 130 kilómetros y magnitud por el orden de 7.2, 7.5, ¿no? Entonces son dos sismos de diferentes características ocurridos a diferentes niveles de profundidad que han generado diferentes niveles de sacudimiento a lo largo de todo el país. Así es, ¿cuál es la recomendación para las personas que nos están escuchando? Bueno, mire, creo que siempre hemos repetido de que somos un país altamente sísmico y siempre hay que estar preparados. Yo creo de que las recomendaciones hechas por INDECI para estar preparados el antes, durante y el después es importante siempre considerarlo. He mencionado muchísimas veces que los sismos no saben de pandemias, siempre hay que estar atentos a lo que la naturaleza nos pueda presentar en algún momento. Señor, ¿no? Entonces yo creo de que siempre debemos estar preparados para algo que podría ocurrir en algún momento con diferentes características. Señor Tavera, Amazonas siempre ha sido una zona sísmica. Este es un sismo con un nivel de terremoto. Lo que nos sorprende en principio como periodistas es que no se hayan producido muchos daños. ¿Cuál es la lectura que usted hace de esto que ha pasado? En principio, tratemos de no confundir mucho los términos. ¿Ya? Sismo, terremoto y temblor es lo mismo. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y lo que usted menciona es cierto, la zona de todo lo que representa la zona subandina del país y la zona de selva frecuentemente ha sido afectada por sismos que ocurren a profundidades por encima de los 100 kilómetros. O sea, son sismos bastante profundos, ¿no? Y es por eso que el nivel de sacudimiento del suelo no llega a tener pues áreas bastante extensas, ¿no? El sismo del 2019, que también ocurrió muy cerca de esta zona, fue percibido en Lima con un poco más de intensidad porque también la magnitud fue un poco mayor. El sismo de ahora también ha sido percibido en Lima muy levemente, no porque la magnitud fue menor. Entonces se espera, ¿no?, de que en la zona de alrededor de lo que viene a ser la región San Martín, la región Loreto, no prácticamente el sacudimiento haya sido un poco mayor porque el epicentro está cercano en esta ahora, zona o abarca esta zona. Usted nos pedía que tengamos cuidado con el término temblor, sismo, movimiento telúrico. ¿Cuál es la diferencia que hay y que debemos de encontrar en este tipo de fenómenos? Mire, no existe diferencia. O sea, cuando uno busca el concepto, que es la definición de sismo, temblor y terremoto, la definición es sencilla. Dice vibración súbita del suelo debido al paso de las ondas generadas por un sismo. El problema es que nosotros tenemos la costumbre de llamarle terremoto cuando el sacudimiento del suelo produce el daño de una estructura y que afecta a una persona. Y le llamamos temblor cuando el movimiento pues simplemente nos asusta, no afecta a nadie. Es lo mismo, ¿no? Entonces, es lo mismo. ¿Y cuál es lo mismo? Por eso a veces es preocupante cuando uno dice, no, pareció terremoto, pero fue un temblor. No, eso no es cierto, ¿no? O sea, señor Tavera, ¿y cuál es la diferencia de lo que se ha producido en el mar, 140 kilómetros hacia frente al Callao, y en la selva? Ya, en ese caso el sismo del Callao fue producido por la fricción de las placas tectónicas. Todos sabemos que está la placa de Nazca con la placa continental. Las dos placas se friccionan, están en contacto, están rozándose.
Ese es el origen de ese sismo. Mientras que el sismo que ha ocurrido en la zona de selva, hay que entender que la placa de Nazca se introduce por debajo del continente, no hasta prácticamente la zona de selva. Es decir, la placa de Nazca se introduce a 100 kilómetros, luego se sigue metiéndose de manera horizontal hasta la zona de la selva. Y dentro de la placa de Nazca, hay esfuerzos que tratan también de deformarla. Claro, ¿no? Nosotros informábamos en la madrugada más o menos esto a la gente, que hay una placa que está ingresando sobre la placa continental. ¿Qué quiere decir esto? Si ha habido una fricción, un roce en el mar y luego un asentamiento arriba en la selva, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué lectura tenemos que hacer? ¿Que ha habido un gran movimiento, que se ha sentado la placa, que pueden haber unas consecuencias similares? No, mire, no tratemos de buscar relación entre el sismo que ha ocurrido en el Callao con el sismo que ha ocurrido en la selva. No tienen relación. Son dos procesos completamente diferentes y aislados. Ya, no pensemos de que lo del Callao generó el sismo de la selva. Eso no es cierto. ¿Ya? Entonces, somos un país sísmico, eso lo hemos repetido infinidad de veces, ¿no? Y los sismos van a seguir ocurriendo, ¿no? Mientras el planeta Tierra tenga vida, los sismos van a seguir ocurriendo, ¿no? Y no estamos libres de que ocurran sismos en cualquier parte de nuestro territorio. Y entonces habría que, sentirnos tranquilos, que la profundidad sea de más de 100 kilómetros de profundidad para que no sea mucho más cerca al suelo nuestro y no puedan ser consecuencias o daños mayores, ¿no? Exactamente. Cuanto más profundo es el sismo, el sacudimiento del suelo es menor, ¿no? Que es lo que ha pasado ahora en Iquitos, ¿no? En el sismo de las 6 de la mañana, ¿no? Y también, cuanto más lejos esté el sismo, el daño también es menor, ¿no? Porque en la zona de Loreto, el sacudimiento del suelo ha sido mayor que en Lima. Ahora, la duración, señor Tavera, nos ha sorprendido, más de un minuto, ¿no? La duración de la percepción del sacudimiento del suelo varía dependiendo dónde se encuentre una persona, ¿no? Probablemente el sismo de las 6 de la mañana, si ha habido personas que han estado a pie, en Lima, por ejemplo, probablemente no se han dado cuenta que ha ocurrido un sismo. Ya. Pero las personas que han estado sentadas, durmiendo o en pisos elevados han sentido la oscilación del suelo y por la misma estructura con un poco más de tiempo. Señor Tavera, si hablamos un poco de las réplicas, ¿de qué dependen? ¿De la magnitud del sismo? El número de réplicas y el tiempo en el cual se producen las réplicas depende mucho de la magnitud del sismo, eso sí es cierto. Estamos propensos entonces en Tarapoto a que hayan más réplicas de las que hubo aquí en Piura. Claro, sí, es posible que hayan réplicas porque es un sismo de magnitud importante, pero por la profundidad probablemente muchas de ellas sean percibidos en superficie. Señor Tavera, finalmente, ¿cuál es la recomendación que usted le da a los medios de comunicación, a los periodistas que manejamos esta información no superficial, pero no científica, para poder dar cuenta de este hecho a la población a través de los medios? Bueno, mire, lo que habría que decir es, ¿no? Hoy día a la 1 de la mañana ha ocurrido un evento sísmico de magnitud 5.2 que ha generado niveles de sacudimiento del suelo moderados, que no ha generado ningún tipo de efecto en superficie, ¿no? Y el área de sacudimiento ha sido bastante pequeña en comparación con el sismo que ha ocurrido a las 6 de la mañana, que el área de percepción del sacudimiento del suelo ha sido mayor. Y este sismo ha generado niveles de sacudimiento más elevados alrededor de la zona epicentral y menor sacudimiento a zonas más alejadas, ¿no? Bien, gracias, don Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú.